Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. Contrapuntos, un programa de radio políticamente incorrecto. Sábado de 13 a 14 horas. Porque hay tanto que decir que ha de decirse con el menor número de palabras. Eso sí, que cada palabra lleve alas y color. Conduce Andrés Sarlengo. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Contrapunto número 352, después de Boca en Boca aquí en FM Nostalgia. Y así como el sábado hicimos un programa especial, ¿no? Basándonos en los docentes, el Día del Maestro, el Día de la Maestra, que tuvo, bueno, me he encontrado con algunos conocidas que les gustó el programa, eso gratifica y señal de que la labor periodística vamos bien. Hoy tenemos un programa dedicado al Día del Profesor, de la profesora, entre comillas, ¿no? Porque vamos a tener entrevistados en piso, testimonios grabados acerca de que esto del Día del Profesor y el desafío de educar en estos tiempos de fluidez, diría Bauman. Vamos a arrancar con esto porque el Día del Profesor, ¿no? En recuerdo de José Manuel Estrada, que falleció, no es casualidad, ¿no? También donde fallece Sarmiento, en Asunción, en Paraguay, en 1894, cuando era ministro plenipotenciario, ahí designado por Argentina. José Manuel Estrada muere precisamente el 17 de septiembre de 1894 y fue autor de dos libros que me parece que el título, sin leerlo, ya da para pensar: Orígenes de nuestra raza y Catolicismo y democracia. José Manuel Estrada fue, entre otros, rector del prestigioso Colegio Nacional de Buenos Aires y tuvo una dura discusión con Leandro N. Alem en el Congreso Pedagógico de 1882, porque Estrada proponía que la educación pública o estatal, como usted quiera decirle, fuese católica, ¿sí? Y en ese momento lo que se impone es la escuela laica. Este fue a grosso modo don José Manuel Estrada, que se opuso a la ley 1420 de 1884, a la ley de matrimonio civil, fue docente en la Universidad de Buenos Aires. Pero para arrancar con los testimonios del Día del Profesor, la profesora, que es el lunes, vamos a compartir un tramo ahora como arranque
de la entrevista que le hice a Romina De Luca, que es historiadora, está doctorándose en historia, autora de un libro clave que es Brutos y Baratos. Y ella nos cuenta, en estos 3 o 4 minutos iniciales, lo que ella ve como dos grandes tendencias que se dan en el sistema educativo en estos últimos años: la degradación y descomposición del sistema educativo. Y como vino a fines de agosto al segundo Congreso de Educación del Sur de Santa Fe, la entrevistamos y Romina De Luca nos dijo esto. Con Romina De Luca, que vino a exponer en la segunda jornada de educación del Sur de Santa Fe. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Primera vez que venís a Venado Tuerto? Así es, estoy conociendo la ciudad gracias por, el segundo encuentro con vos en la radio, pero sí, la primera vez que vengo aquí a Venado Tuerto. ¿Y qué te tocó exponer en esta jornada de educación? Bueno, ahí, digamos, como todas jornadas de debate, uno intenta ir y presentar un debate. Ahí lo que nosotros queríamos problematizar es sobre las dos grandes tendencias que nosotros creemos que afectan al sistema educativo en forma profunda, a saber, la degradación y la descomposición de la educación, e intentar poder entender ese proceso histórico y a partir de comprenderlo, ver cuáles son las tareas que nos damos los revolucionarios para intervenir sobre el sistema educativo. ¿Y cómo es esto de la descomposición? Bueno, ahí nosotros creemos que, digamos, obviamente que todo lo que ocurre en la educación tiene su correlato en la sociedad. No podemos pensar en la escuela como un ente abstracto, sino que hay que pensar la función que desempeña la escuela dentro de una sociedad capitalista. Si uno mirara muy gruesamente cómo ha evolucionado la sociedad argentina, la sociedad capitalista, y además le agregamos en Argentina, ahí lo que uno encontraría es que si uno analiza la evolución de la sociedad y también del sistema educativo, todas las variables van en cuesta arriba, ¿sí?, desde fines del siglo XIX a principios del siglo XX. Hasta mediados del siglo XX. Ya a la segunda mitad del siglo XX, todos los indicadores en salud, educación, empleo, empiezan a decaer. En ese sentido, una sociedad que se descompone, y entendiendo que lo que se descompone y lo que pierde vigencia son las relaciones sociales capitalistas que estructuran este espacio social, eso se traduce en el ámbito educativo. ¿Cómo podemos pensar que ese proceso de degradación se traduce en la escuela? Que en realidad, digamos, ¿por qué la escuela se degrada? Porque lo que se simplifica son las tareas que mejor dicho, pensando en la escuela como un espacio que genera los atributos técnicos y morales de la fuerza de trabajo, los cambios en los procesos de trabajo tienen su correlato en la escuela, tienen su correlato en el currículum, tienen su correlato en cuánto está dispuesto el Estado a gastar en el sostenimiento del sistema educativo. Entonces, el mundo capitalista, el trabajo capitalista simplifica las tareas y descalifica, embrutece al trabajador. Eso se expresa a nivel curricular. Eso es la degradación para nosotros. Pero hay un segundo proceso también que se le sobreimprime a la degradación educativa, que es la descomposición, que era lo que a vos te llamó la atención. Bueno, ¿qué es esto? Nosotros creemos que la educación argentina se encuentra afectada por tendencias a la descomposición. ¿Por qué? Porque en realidad pensemos qué es lo que reúne a los jóvenes, qué debería reunir a los jóvenes en la escuela. Bueno, el desarrollar un hecho educativo. Está claro que hoy día nos importa, pensando en cómo piensa la burguesía, le importa poco si en las escuelas se desarrolla un hecho educativo que opere como un espacio de contención. Esto en la década de los 90, la idea de los pibes van a la escuela a comer, y eso está bien, y nos conformamos a eso, uno diría, sí, la descomposición operaba. Hoy día el kirchnerismo intenta confrontar este elemento, pero fijémonos los indicadores que uno puede encontrar que contraargumentan ese discurso. Pautas de flexibilización de los regímenes de evaluación, de los regímenes de promoción de los alumnos, de permanencia de los alumnos y de regularidad de los alumnos, y por otro lado, el mirar para otro lado frente a un fenómeno profundo que asola la escuela, que tiene que ver con la violencia escolar. Cuando en la escuela la violencia escolar ingresa
como un fenómeno que se instala y que impide la realización de un hecho educativo, porque un espacio violento, un espacio donde se rompen las relaciones entre pares, las relaciones jerárquicas, nadie puede enseñar, pero tampoco nadie puede aprender, implica que la escuela ha dejado de ser un espacio que está nucleado para el desarrollo de un hecho educativo. Me importa poco si aprenden, prefiero que estén en la escuela. Eso es una escuela que se ha descompuesto, pero esa descomposición es un reflejo de un proceso de descomposición social más general, del cual la escuela es en ese punto un reflejo. Contrapuntos, un programa de radio políticamente incorrecto. Después del primer tramo con la entrevista a Romina de Luca, y como el lunes es el día del profesor, estamos obsequiando el libro mío, El crimen educativo. Me quedan pocos ejemplares, va a venir la reedición y ampliación. El que quiera llevarse El crimen educativo, llamando al 427-766, puede anotarse y compartir este libro para discutir, para reflexionar. Te decía que tenemos varios entrevistados por el día del profesor o la profesora, que es el lunes. Uno de ellos es Mario Sotomayor. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Andrés. Muy bien. Bueno, saludos a vos y a toda tu audiencia acá en FM Nostal. Gracias por venir. El lunes es el día del profe, ¿no? ¿Y qué desafío tiene hoy un profesor, una profesora cuando entra a las aulas? Bueno, creo que en primer lugar uno tiene que... Es un trabajo que tiene, como toda labor humana, tiene pros y contras. Yo creo que todavía son mucho más los pros, o sea, las cosas buenas, beneficiosas. Y por supuesto que siempre hay... Todo trabajo genera o tiene sus obstáculos. Y hoy en día es un gran desafío, como vos bien lo decís. Por lo tanto, los docentes creo que cada vez tienen que salir lo mejor formados de los institutos de formación terciaria, tanto en la parte de conocimiento, ¿cierto? Como también en la parte del dominio de grupo, y que yo creo que en este momento es importantísimo, y el comprender al otro, ¿cierto? Que comprender al alumno. Ese es el desafío, y creo que, bueno, esto tiene mucho que ver con la buena onda que le ponga el docente, de llegar a ese trabajo todos los días, pensar que está formando personas, pensar que muchas veces ese adolescente toma como referencia, toma algunos elementos, mejor que no tomen todo, que seleccionen o que puedan tomar aquello que el docente va dejando, y creo que de todos los docentes siempre va quedando algo. ¿Vos sos profesor de geografía? Geografía, sí. ¿Hace mucho tiempo? Y sí, yo estoy hace 15 años en la docencia, y alguno más que desde que me recibí, ¿cierto? ¿Y cómo es esto de enseñar geografía a los adolescentes, que por ahí, bueno, hay algunos que les gusta, otros que no? Bueno, hay que decir también que la geografía ha cambiado esa orientación que tenía en algún momento cuando uno lo estudió cuando fue adolescente. Hay cosas que se han cambiado, el enfoque que se le da es mucho más social, es una geografía más humana, que creo que está bien, siempre por supuesto buscando esa relación con el medio, porque no se puede separar una cosa de la otra, un medio físico con el medio social. Se terminan aprendiendo al final los alumnos con la geografía. Y pasa como en todo, yo creo que me pone muy contento, a lo mejor son pequeños logros, por ahí cuando el alumno se interesa, también tiene que ver uno que lo motive, de que quede algo de eso que uno ha enseñado, ¿cierto? Pero sí, hay cosas que van quedando, uno lo observa y a mí me pone muy contento cuando ese alumno pregunta o trae una inquietud, o me pregunta o me comentan. También algo que vieron por televisión, ¿cierto? Que no es todo lo comercial, ¿no? A otras cosas también ven los alumnos. No podemos a veces generalizar que no se ve nada, que no se ve nada interesante. Hay muchos programas buenos de televisión, ¿cierto? Hay que buscarlo. Hay que buscarlo, exacto. Y bueno, ahí también está uno en que los pueda orientar a ver qué les puede interesar a ellos.
Entonces sí, hay cosas que se van haciendo día a día y que creo que va dejando también en el alumno algo, una seña de algo. Es común decir que los adolescentes no leen. ¿Qué experiencia tenemos en las aulas? Claro, lo que pasa es que no leen lo que nosotros estábamos acostumbrados a leer, a lo mejor el libro se hace... yo creo que, y a mí me pasa también, yo soy bastante duro para el aprendizaje de las tecnologías. Y claro, y acá uno tiene que entender que los alumnos leen, lo que pasa es que leen otras cosas y leen de otros medios que nosotros no lo hacemos. Pero sí, o sea que creo que en general ha disminuido la cantidad cantidad y calidad, podríamos decir, de la lectura que realizan los jóvenes. Creo que muchas la hacen obligado porque tienen que rendir, porque se les va a tomar alguna evaluación de esta sumativa, ¿cierto? Pero que no se puede decir que no se lee. Lo que pasa es que hay que ser minucioso, o sea, un poco más delicado con eso, decir no se lee, pero lo que pasa es que, bueno, se leerá poco, se leerán otras cosas, así por lo menos yo lo interpreto. Por supuesto que cuesta hacerlos agarrar el libro para estudiar eso que uno le ha dado, ¿eh? Por eso acá creo que uno tiene que buscarle la vuelta a aquello que le interesa al alumno también, y que no siempre se logra, o sea, uno no puede ser digamos decir que siempre uno no falla en nada y que todo lo que da es interesante. No, es interesante para uno en muchos casos, pero no para ellos. Por eso hay que buscarle también... Vos trabajás en varias escuelas. En realidad he trabajado en varias escuelas. Ahora he concentrado mis horas en el ex Colegio Nacional, o sea, el actual 446, en unas pocas horas en el anexo de la escuela 446, en la calle Alem, camino al Parque Industrial, y dispongo de unas horas en el profesorado número 7. ¿En la carrera de...? En la carrera de Geografía. O sea, ¿te recibiste ahí o no? Me recibí ahí y bueno, con el tiempo conseguí ingresar como profesor. Y siempre digo, o sea, mi mensaje con respecto a la docencia es que es una profesión hermosa, que nunca se termina de aprender. Y en lo personal digo que el haber estudiado geografía y en el profesorado número 7 a mí me ha abierto más que puertas, me ha abierto portones. Siempre lo repito. O sea que a mí me abrió muchísimas y siempre se siguen abriendo posibilidades. En la escuela pública, obvio, son todas escuela pública. Escuela pública. Siempre estudié en escuela pública y he trabajado en escuela pública. No puedo tampoco hacer una crítica o un comentario, porque no he trabajado en otros establecimientos privados, ¿cierto? Que también supongo que deben tener algunas cosas positivas, deben tener cosas negativas. Mario, vamos a un tema musical y volvemos. Bueno. Ahora, como el 11 de septiembre se volvió a recordar un nuevo golpe de Estado a Chile, ¿no? 11 de septiembre del 73. Pero para pensar lo de Allende, yo estaba viendo algunos artículos míos escritos hace tiempo, ¿no? Y comparaba lo que proponía Salvador Allende para las escuelas técnicas y lo que propone y está ejecutando Hermes Wiener, también socialista, Bonfatti en este caso, pero empezó con Wiener en las escuelas técnicas. Y hay una gran diferencia, ¿no? Pensando en esto de Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973 comenzaría con la caída de Allende las grandes dictaduras en Latinoamérica y la llegada del neoliberalismo. Contrapunto es un programa de radio políticamente incorrecto en su versión número 352, programa especial porque el lunes es el día del profesor y la profesora. En verdad, septiembre tiene varias fechas como para pensar la educación, ¿no? El día del maestro, el día del profesor, lo que fue la noche de los lápices, y así sucesivamente el día del estudiante, que tiene que ver con la llegada de Sarmiento el 21 de septiembre de 1888. Los restos de Sarmiento llegan a Buenos Aires, por eso es el día del estudiante, aunque también por la llegada de la primavera. Y nos está faltando Rodolfo, Mario. Se ve que se durmió. Sí, ha pasado de largo el compañero. Tu compañero docente. Pero como te decía, en este
programa vamos a tener varias voces, ¿no? Ya tuvimos Romina de Luca, ahora vamos a escuchar a Silvana Delgado, Mario, y después conversamos un poco más. Bueno. Silvana es profesora de Ciencia de Educación y esto nos decía ayer en la entrevista que le hice para Contrapuntos. Estamos con Silvana Delgado a horas o a días del Día del Profesor en Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Profesora de Ciencias de la Educación. Trabajo en el profesorado número 7 y bueno, en algunas escuelas medias, ahora estoy en la escuela 602. ¿Y para vos qué es esto de enseñar y aprender? Es complicado. Bueno, creo que enseñar y aprender es un proceso retroalimentativo, o sea, mientras enseñamos aprendemos, tanto nosotros como los alumnos, no solo nosotros vamos a enseñar, ¿sí? Porque también estamos aprendiendo cuando estamos enseñando. Sí, creo que es una relación que tiene un feedback de ida y vuelta. Sí, particularmente creo que cuando voy a clase voy a aprender también, no solo enseñar. Por ahí la idea es que el docente enseña. Yo creo que también el docente aprende. Y sí, aparte porque los alumnos enseñan, bueno, pues formas de ver la vida también, ¿no? Sí. Sí, la verdad que sí. Creo que son mis mejores maestros, mis alumnos. Porque el diálogo constante, sí, ¿no? El ida, el vuelta, y también que ellos puedan presentar su mirada, que no siempre es la mía, ¿no? Y por ahí yo sí preparo mis clases, estudio, creo que doy lo mejor de mí, pero en realidad está bueno escuchar porque por ahí lo que yo creo que está bien no está tan bien. Entonces ahí es donde yo aprendo de mis alumnos. Yo creo que sí, aprendo mucho. Me dijiste que ¿qué materias das en el profesorado número 7? En el profesorado número 7 trabajo en la carrera de Geografía, Ciencias de la Educación, Primaria ahora y Arte. Y bueno, las materias están relacionadas con el tema de la política educativa y la historia de la educación argentina sobre todo. ¿Les gusta a los docentes y a los estudiantes, obvio, esto de las políticas educativas? Y mira, es bastante heterogéneo el tema. A mí particularmente me apasiona, me encanta. Y bueno, y creo que a los chicos también les termina gustando la materia. Nosotros trabajamos con bibliografía que tiene que ver con elaborar fundamentos filosóficos, sociológicos, o sea, fundamentos teóricos para que nos den herramientas para analizar las políticas educativas a lo largo de la historia. ¿Sí? No nos interesa aprender de memoria leyes o reglamentos o la historia, sí saber analizarla. Entonces es como que primero tratamos de nutrirnos de fuentes teóricas que nos permitan después analizar las políticas educativas. Entonces yo siempre a los chicos les digo que lo importante es que ellos puedan interpretar una ley, un decreto y saber en qué marco se está dando, en qué contexto social, político, económico, para poder elaborar realmente su postura. Entonces es como que le dedicamos mucho tiempo a leer cuestiones de sociología, de filosofía. Y después ya has recibido, ¿no? Porque yo, como charlando con mis colegas, mucho decir, si hay un curso de pedagogía, va mucha gente. Ahora vos vas a una charla de política educativa y ya la gente merma que va, ¿no? Sí, por ahí puede ser por la concepción de política educativa, no de creerse que la política educativa solo se hace desde arriba, ¿no? Y no creer que la política educativa la hacemos todos. Las ¿no? aulas. La hacemos en las aulas, la hacemos los docentes, la hacemos todos los días en las escuelas, o sea, nosotros también somos agentes de política educativa. Entonces por ahí es como que está muy presente esta idea de que las políticas vienen de arriba y solamente hay que aplicarlas. Entonces es como que, sí, bueno, política educativa, ¿qué vamos a hacer si ya lo hizo el Estado? Ya está, viene de arriba, nosotros tenemos que aplicar. Y en realidad nosotros también tenemos que darnos el debate y el análisis de las políticas educativas. Sí, yo creo que por eso, por ahí puede ser que la participación no sea tan amplia. El Día del Profesor es por Estrada, sí, que también tiene que ver con la historia de la educación, ¿no? Sí, un perfil bastante conservador, pero bueno, yo creo que en realidad el Día del Profesor, por ahí a mí los días, las fechas, no sé si es tan importante, por ahí la lucha es todos los días, ¿no? Y si se es profesor o se es docente, es todos los días. Sí, por ahí un día está bueno para que nos juntemos, reflexionemos y pensemos. Sí, desde ahí. ¿Qué mensaje le darías a alguien que está estudiando y que está por recibirse de docente como para empujarlo hacia su carrera? Bueno, es lo que le digo a mis alumnos.
muchas cosas. Primero, bueno, entender que la educación es algo complejo, que se van a insertar en un ámbito complejo, ¿no? Que por ahí no tiene nada que ver con lo que uno lee o estudia, sino que es la realidad. Pero es una realidad que nos invita como a transformarla constantemente, a ser partícipes activos de esa realidad. Entonces es un desafío, pero está bueno, lo que yo siempre les digo a los chicos, construir con otros, ¿no? Pensar, yo voy a ser docente, pero no para lucirme yo, sino para construir con otros. Por ahí eso es bueno y es desafiante. Gracias por tu tiempo, Silvana. No, de nada, gracias a vos. Ahí pasaba Silvana Delgado, Mario. Sí, una compañera. También da la clase en geografía, ¿no? Claro, ella da en la carrera de geografía, pero aparte Silvana también ha trabajado en la 446, o sea, en el Nacional. O sea, ¿Y se juntan los docentes para hablar de qué pasa en las aulas, cómo abordar mejor la educación? sí, lo que yo veo que faltan también más espacios, esto de tener por ahí una carga horaria tan amplia. Sería bueno que hubiese horas para justamente trabajar, o sea, sin alumnos, pero trabajar en los colegios por el día a día, ¿cierto? La mejora que se puede ir haciendo todos los días. ¿Te afectó la nueva currícula, estos cambios que hubo en geografía, en historia? Y sí, a uno lo afectan porque de un momento a otro vino esto ya para implementarlo, o sea que desde ya pasa un tiempo hasta que uno hace también un análisis de las cosas que están bien y de las cosas que están mal. Esto desde ya, los horarios, ¿cierto? Esta reforma comprende que geografía se dé 4 horas en el primer año e historia se dé 4 horas en el segundo año. Que esto es muy discutido también. O sea, si uno le tiene que buscar algo a favor, dice, bueno, trabajo con un grupo durante 4 horas semanales y podemos lograr un proceso, digamos, se conoce más al alumno, el alumno también conoce al profesor, hay más instancias para alcanzar los objetivos que uno se propone. Pero lo negativo es que queda muy fragmentado así ver todo, geografía en primero y historia en segundo, porque hay muchas cosas que como que hay puntos de encuentro. O sea, se relacionan muchos. Exacto, si en historia estás dando descubrimiento de América, tenés que, y eso a veces por ahí cuesta que el alumno recuerde lo que enseñó el profesor de geografía, desde el proceso de colonización, los países o los territorios que fueron colonizados por diferentes potencias o países europeos, la cultura, o sea que yo creo que es mucho el desfasaje de un año a otro. Contrapuntos ahí. Viste que cuando empiezan las clases a mitad de año aparece esta cuestión de los paros docentes, ¿alcanza solamente con discutir salarios o hay que ver pedagogía, esas cosas, para vos? No, yo creo que se malinforma también a la población y no llega el mensaje completo de por qué se hace una medida de esfuerzo. Por supuesto, para los medios de comunicación más poderosos depende para dónde vayan, ¿cierto? Entonces muchas veces se minimiza la lucha social, la lucha sindical, la lucha gremial, solamente aduciendo el tema de sueldos, de salarios, y eso es lo que queda en la mayoría de la población. Entonces vienen todas estas críticas que son muy superficiales por otro lado, y empieza esto de que bueno, que los docentes no quieren trabajar, de los 3 meses de vacaciones, de que bueno, que están sentados y sin hacer nada, y tampoco vamos a decir todo lo contrario, que somos los más trabajadores del mundo. Pero creo que hay una desinformación. Entonces ese discurso es mucho más, llega mucho más a la gente, al común de la sociedad, decir bueno, que es por una cuestión de salario solamente. Acá se discuten muchas más cosas, las condiciones laborales,
los mayores aportes que tiene que hacer el Estado a la infraestructura, creación de nuevos establecimientos, hay lugares que están con mucha cantidad de alumnos, aportes a los mobiliarios, hay muebles, bancos y sillas que yo por el hecho de estar en las cooperadoras bueno, las veces que las reparadas que tienen ya no, soldadura sobre soldadura en algunos casos. El tema también sindical, desde el punto de vista de trabajadores, es cierto que se los incluya también a los docentes en los planes de vivienda. O sea que creo que es mucho más amplio de una cuestión salarial, y también por supuesto la parte curricular. O sea que es complejo el tema, no es solamente la cuestión de salario. Mario, vamos a escuchar al profesor Juan Carlos Sánchez, siempre una vez fue columnista de Contrapuntos, él es siempre recuerdo hipocáustico de Buenos Aires, le costó mucho entrar a él como, bueno, su discapacidad, ¿no? Su baja audición, sus audífonos, le costó mucho entrar al sistema educativo, ¿no? No solamente a veces se excluye a los alumnos de una u otra manera, sino también a los docentes. ¿Lo escuchamos? Bueno. El profe Juan Carlos Sánchez, aquí en Contrapuntos. Les habla el profesor Juan Carlos Sánchez de la escuela número 3 Hipólito Bey de la ciudad de Buenos Aires. Soy profesor egresado de Joaquín de González del departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Juan Carlos, ¿para qué se educa hoy? Y para vos, según tu principio, ¿para qué se debería educar? ¿Para qué se educa hoy? Es una pregunta muy fácil de contestar, diría, porque se está tendiendo a una mayor relación con el trabajo y se descuida lo humanístico. Es decir, se ha privilegiado la relación educación-capital, la relación educación-trabajo, mientras que de construcción de ciudadanía poco y nada se habla, ¿no? Eso lo puedo advertir con la currícula, por ejemplo, con respecto a personas con discapacidad, un tema que ha sido olvidado de las currículas oficiales de educación cívica e incluso de instrucción cívica acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y a qué tenderíamos a educar? Y el deber ser sería que formara para la vida, para la ciudadanía y para el trabajo, es decir, para tres cosas. Hoy por hoy la escuela cambió su rol en forma sustantiva. No nos olvidemos de algo, precisamente lo que se ha querido de alguna manera traspasar es la asistencia social, es decir, ahora los docentes somos psicólogos, sociólogos y menos personas que damos clase, ¿no? Todo un tema, la verdad. Juan Carlos, entre el 0800 de Macri y la cámpora que llega con sus talleres entre comillas, ¿no? ¿Qué tenemos para vos, cuál es el desafío de los docentes frente a estos enfoques de la educación? El desafío es el 0800 Buchón, como bien lo definió página 12, y eso que la mayoría de los oyentes sabe que el kirchnerista tengo poco, pero lo definieron muy bien. Es simplemente una forma más de disciplinar a los docentes, ¿no? Sin embargo, el ministro Bullrich olvidó de alguna forma el adoctrinamiento permanente de la Iglesia, ¿no? O la que realizan sus mismos legisladores mediante charlas encubiertas bajo los ropajes de encuentros de vecinos. Y la cuestión que me decía también, por el otro lado, de la cámpora. La cámpora es relativo, va a tener presencia en aquellos colegios donde existan centros de estudiantes, ¿sí?
Y también hay un poco el desafío está para los directivos, ¿no? De qué manera se puede encauzar el fervor juvenil, ¿no? El tema es que es una discusión de hace años sobre si política partidaria sí, política partidaria no en las escuelas. Lo cierto es que si hay centros de estudiantes, la política partidaria puede llegar a ser inevitable. ¿Por qué? Porque van a convivir expresiones juveniles de diferentes partidos políticos. Léase Frente para la Victoria, en su tiempo fue el radicalismo con el renacer de la democracia, y ahora el problema es que el PRO no encuentra pie. Por eso le molesta también los políticos partidarios, más allá de que es un viejo eslogan de la derecha. Y acá viene a cuento recordar algo, por si la audiencia, tanto porteña como santafesina o benavense, ha olvidado. No nos olvidemos que el actual ministro Bullrich fue diputado nacional. Y en un 24 de marzo, mientras se izaba la bandera en el recinto de la Cámara, defendió en su discurso la teoría de los dos demonios. Creo que esto pinta por completo al personaje que tenemos dirigiendo la educación de la ciudad. Profesor Juan Carlos Sánchez, feliz día y hasta la próxima aquí en Contrapuntos. Feliz día, Andrés, y igualmente para todos y todas los docentes de Santa Fe y del país que nos están escuchando, y a seguir adelante, que no es poca cosa la tarea que nos queda. Chao. Bueno, Freire escribió un libro Pablo Freire, el pedagogo, escribió un libro que se llama La pedagogía de la esperanza. Claro. Porque, bueno, es fundamental, ¿no? Como un trabajo de hormiga, día por día. Es inseguro, y aparte uno siempre teniendo presente que está trabajando con personas. No estamos pegando un ladrillo, sin desmerecer, por supuesto. Cada oficio tiene su cosa interesante y necesaria. Pero estamos con personas, entonces tenemos que ser muy cuidadosos, muy criteriosos de lo que decimos, de lo que hacemos. Sobre todo porque más vos que trabajás con los adolescentes, el adolescente, como vos contaba, a veces toma a su profesor como referente, ¿no? Sí, yo siempre digo, tomen aquello que les gusta de cada... porque nadie puede ponerse como ejemplo, nadie, pero... O sea, es bueno que quede algo, y creo que va quedando algo. Es muy agradable, por ahí uno se ve con alumnos ya que han terminado, y bueno, convertidos en hombres y mujeres ya grandes, con familia. ¿Cómo, cuando surge el tema de la violencia, las relaciones violentas entre tus alumnos, cómo lo abordás vos? ¿O cómo intentás verlo? Bueno, hasta ahora y toco madera, no he tenido situaciones de extrema violencia en mis cursos. Y siempre creo que en parte uno puede trabajar en forma preventiva, pero a veces, se han dado algunas situaciones de que se produce una cosa medio espontánea que uno a veces no alcanza ni a reaccionar. En la mayoría de los casos, uno habla con el alumno y llega a un entendimiento de que, bueno, que la violencia no es el camino, que no vamos a arreglar nada y que es perjudicial para todos. Entonces lo hago ver a veces cuando hablamos, por ejemplo, de los estados, los países, las formaciones, y a veces aparecen estos flagelos que tuvo la humanidad, ¿cierto? Las guerras mundiales que modificaron los mapas políticos, pero del sufrimiento que dejó a la población, el dolor, y que todos pierden, más allá de que uno diga triunfe. O sea que todos perdemos, y acá, trasladado a una cuestión cotidiana en el aula, pasa por ese lado. O sea, siempre instar al diálogo, a la mediación, a prevenir, y bueno, cuando hay alguna situación que se desborda un poquito, llamamos a los padres, y si la cuestión viene para perfilarse, digamos, peor, para que se lleve a su hijo, y bueno, lo cuide, lo haga recapacitar si es que está desubicado también, ¿cierto? Porque esto tenemos que verlo por ese lado. Creo que todos trabajamos, nunca queremos que nos pase algún problema de violencia en la escuela, pero eso también lo tenemos que ir transmitiendo nosotros.
el docente juega un papel muy importante. Si uno se desentiende de la cosa, y bueno, pueden llegar a pasar estas cosas. Hasta ahora te repito que hasta ahora me ha acompañado también esto de un poco de suerte, también creo que tiene que ver, pero a la suerte hay que acompañarla. Entonces generar un ámbito y por supuesto siempre respetando en primer lugar al alumno. Yo no puedo pedir respeto si no lo doy primero. Más allá de que nos equivoquemos como todos, ¿cierto? Pero esperemos que las equivocaciones sean las mínimas. Mario, gracias por tu tiempo, por venir aquí a Contrapuntos. No, gracias a vos y saludarte porque también sos docente, sos colega, sos profesor. Y un saludo también a todos los compañeros. A todos. No podría mencionarlos porque no terminaría. Somos muchos. Y muchos grupos, o sea que creo que mayormente es buen ambiente de camaradería. ¿Sí? Gracias a Juana Rouco Huela que nos escuchó desde Buenos Aires vía Facebook. Nos falló Rodolfo, esperemos que se despierte. Era otro de los entrevistados para hablar sobre el día del profesor que es el lunes, ¿no? Espero que le haya servido este programa para pensar, seguir pensando lo que es la educación y a lo que puede contribuir la educación. Nos vamos, gracias Mario nuevamente, hasta la próxima. No, de nada y gracias a vos. Y nosotros nos despedimos hasta el sábado que viene, gracias señor Eduardo Paradiso, le habló Andrés Arlengo que hizo Contrapuntos, hasta el sábado que viene y chao. Contrapuntos, un programa de radio políticamente incorrecto. Sábado de 13 a 14 horas. Porque hay tanto que decir que ha de decirse con el menor número de palabras. Eso sí, que cada palabra lleve alas y color. Conduce Andrés Sarlengo. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Contrapunto número 352, después de Boca en Boca aquí en FM Nostalgia. Y así como el sábado hicimos un programa especial, ¿no? Basándonos en los docentes. De debate, uno intenta ir y presentar un debate. Ahí lo que nosotros queríamos problematizar es sobre las dos grandes tendencias que nosotros creemos que afectan al sistema educativo en forma profunda, a saber, la degradación y la descomposición de la educación, e intentar poder entender ese proceso histórico y a partir de comprenderlo, ver cuáles son las tareas que nos damos los revolucionarios para intervenir sobre el sistema educativo. ¿Y cómo es esto de la descomposición? Bueno, ahí nosotros creemos que, obviamente que todo lo que ocurre en la educación tiene su correlato en la sociedad. No podemos pensar en la escuela como un ente abstracto, sino que hay que pensar la función que desempeña la escuela dentro de una sociedad capitalista. Si uno mirara muy gruesamente cómo ha evolucionado la sociedad argentina, la sociedad capitalista, y además le agregamos en Argentina, ahí lo que uno encontraría es que si uno analiza la evolución de la sociedad y también del sistema educativo, todas las variables van en cuesta arriba, ¿sí? Desde fines del siglo XIX a principios del siglo XX. Hasta mediados del siglo XX. Ya a la segunda mitad del siglo XX, todos los indicadores en salud, educación,
empleo, empiezan a decaer. En ese sentido, una sociedad que se descompone, y entendiendo que lo que se descompone y lo que pierde vigencia son las relaciones sociales capitalistas que estructuran. Y en ese momento lo que se impone es la escuela laica. Este fue a grosso modo don José Manuel Estrada, que se opuso a la ley 1420 de 1884, a la ley de matrimonio civil, fue docente en la Universidad de Buenos Aires. Pero para arrancar con los testimonios del Día del Profesor, la profesora, que es el lunes, vamos a compartir un tramo ahora como arranque de la entrevista que le hice a Romina De Luca, que es historiadora, está doctorándose en historia, autora de un libro clave que es Brutos y Baratos, y ella nos cuenta en estos 3 o 4 minutos iniciales lo que ella ve como 2 grandes tendencias que se dan en el sistema educativo en estos últimos años: la degradación y descomposición del sistema educativo. Y como vino a fines de agosto al segundo Congreso de Educación del Sur de Santa Fe, la entrevistamos y Romina De Luca nos dijo esto. Con Romina De Luca, que vino a exponer en la segunda jornada de educación del Sur de Santa Fe. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Primera vez que venís a Venado Tuerto? Así es, estoy conociendo la ciudad. Gracias por, el segundo encuentro con vos en la radio, pero sí, la primera vez que vengo aquí a Venado Tuerto. ¿Y qué te tocó exponer en esta jornada de educación? Bueno, ahí, digamos, como todas jornadas de... Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. Es el Día del Maestro, el Día de la Maestra, que tuvo, me he encontrado con algunos conocidas que les gustó el programa. Eso gratifica y señal de que la labor periodística vamos bien. Hoy tenemos un programa dedicado al Día del Profesor, de la profesora, entre comillas, ¿no? Porque vamos a tener entrevistados en piso, testimonios grabados acerca de que esto del Día del Profesor y el desafío de educar en estos tiempos de fluidez, diría Bauman. Vamos a arrancar con esto porque el Día del Profesor, ¿no? En recuerdo de José Manuel Estrada, que falleció, no es casualidad, ¿no? También donde fallece Sarmiento, en Asunción, en Paraguay, en 1894, cuando era ministro plenipotenciario, ahí designado por Argentina. José Manuel Estrada muere precisamente el 17 de septiembre de 1894, y fue autor de 2 libros que me parece que el título, sin leerlo, ya da para pensar: Orígenes de nuestra raza y Catolicismo y democracia. José Manuel Estrada fue, entre otros, rector del prestigioso Colegio Nacional de Buenos Aires y tuvo una dura discusión con Leandro N. Alem en el Congreso Pedagógico de 1882, porque Estrada proponía que la educación pública o estatal, como usted quiera decirle, fuese católica.